Esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar ahora con Luis Quispe-Candia, presidente de la ONG Luzambar. Como ustedes saben, amables oyentes, esto se anunció con algunos días de anticipación. Las combis y las cústers no circularán por las avenidas Brasil, La Marina ni Túpac Amaru desde hoy, 8 de agosto. ¿Cómo está, señor Candia? Muy buenos días. Buenos días, señor Lara. Gracias por la invitación. ¿La medida es buena, es mala, es positiva? ¿Se hacía esperar hace tiempo? Es parte de la labor que viene desarrollando la ATU. Para ponernos en contexto, hasta los años 90, por supuesto pasando toda la década del 80 estamos quebrados, el país tenía un transporte, la ciudad de Lima en particular tenía un transporte a cargo de comités, cooperativas, había una empresa de propiedad social y había una empresa del Estado también en Atru, Perú. Lo particular es que estas empresas eran propietarias de las unidades vehiculares. Cuando entra un nuevo gobierno en el año 90, tiene una visión distinta y se implementa el libre mercado. Entonces, estas empresas les exige que dejen de ser una cooperativa, que es un sistema, un modelo, y se convierten en sociedad anónima, todas. Y al constituirse en sociedad anónima, no les enseña el Estado cómo funciona una empresa privada distinta a una cooperativa, y ellos siguen nombrando a sus dirigentes, y estos dirigentes que dan parte del directorio, gestionan, pero a favor probablemente de ese grupo, del que dirige el gerente y el directorio, pero no así de los socios. Entonces los socios se quedan con su nombre en la escritura pública, pero la rentabilidad no era la misma. Entonces eso obliga a que ellos se dividan en dos, y se dividen ellos en dos con la flota, en 4, en 6 y 8, y de menos de 50 empresas de ese entonces, ahora tenemos un promedio de 380 empresas de transporte. Ahí estamos hablando de las combis. Así es. Entonces, en esa década, el gobierno permite que ingresen vehículos de timón cambiado, usados, con tal de atender la demanda de viaje, porque no había vehículos para viajar. Lamentablemente eso se extendió, ya no por culpa del gobierno, sino el Congreso mismo avaló que se extendiera esos vehículos usados. La informalidad del transporte. Lamentablemente en el año 97, ya pasa, en el año 99 sale la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, pero en el 97, antes de que se promulgue la ley, la Municipalidad de Lima, teniendo ya a su cargo el transporte urbano, emite una ordenanza, la ordenanza 104. En esta ordenanza permite que las empresas de transporte urbano que están operando puedan operar con vehículos propios o alquilados. Ahí parte el problema. ¿Por qué? Porque las empresas no necesitaban para ser propietario de una empresa de transporte, no necesitaban tener capital social, ni siquiera un vehículo, ni una llanta. Simplemente constituían la empresa y afiliaban a los vehículos, cúster, combis, buses, como parte de la empresa, alquilaban la ruta, ganaban la licitación o la autorización de la municipalidad y alquilaban, y vienen alquilando hasta ahora la ruta. Correcto. Eso es el transporte tradicional. Nos tenemos que ir un ratito a la pausa y regresamos enseguida. Muy bien. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y estamos al margen de Lucho Quispe-Candia, presidente de la ONG Luzambar, con Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre.
Señor Quispe, Candia, usted entonces nos puso en contexto y nos ha dicho que, por ejemplo, esta novedad del día de hoy es parte de un nuevo sistema. Sí, solamente quiero concluir lo anterior, para decir que en el año 2010, finalmente la municipalidad impulsa un sistema integrado de transporte a la manera de Curitiba y a la manera del Transmilenio de Bogotá. Ese proceso estaba diseñado para 9 corredores segregados, 9 metropolitanos. Pero lamentablemente no se concluyó, porque en la gestión de la señora Villarán se cambia de concepto, se deja de lado ese proyecto de los 9 corredores segregados y se plantea estos 5 corredores complementarios que tienen 5 colores, acompañados de rutas de integración, rutas de aproximación y las rutas de resda o periférica. ¿Cómo está resultando eso ahora? Mal, porque empezó mal. Las 5 rutas, como rutas complementarias deberían tener 5.000 buses y solamente tienen 780 buses. Entonces, la municipalidad debió haber completado la licitación, en ese caso ProTransporte, para que complete los 5.000 buses. No lo ha hecho. Se creó la ATU con la ley 30900 en el 2018 y lo primero que debió hacerse, por supuesto, preparar la documentación necesaria para convocar la licitación y completar estos 5.000 buses, por lo menos. No se ha hecho. Lo que se está haciendo ahora es que estos corredores que están licitados, que están operando, el corredor rojo, el azul y el morado, lamentablemente su servicio era mermado por empresas que aún circulaban por esa... Ahora la idea es que entonces los están sacando. Ya lo había hecho antes, pero antes hubo un craso error que perjudicó a la población, que era cortar la ruta, y esta vez la ATU no lo ha hecho. Es decir, el origen y destino permanece. La ruta. El origen y destino permanece. El recorrido de la ruta, en la parte que está licitada, tienen que salir en las tres avenidas que usted ha mencionado y llegan a su destino. Entonces, por ejemplo, quienes van a la Avenida Brasil, vienen del sur, quieren ir a la Avenida Brasil, no van a poder ir a la Avenida Brasil. Se van a ir por Sucre y por Tingo María. Ellos se van a perjudicar, obviamente. Vamos a escuchar la posición de Martín Ojeda. ¿Cómo está, Martín? ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo te puedo definir la problemática como una mesa, como esta mesa. Si esta mesa tiene equilibrio, el usuario que está en el medio no se cae. Lamentablemente hay que hacer algunos ajustes al tema. El Congreso, por posición técnica del Ministerio de Transportes y de la ATU, hace algunos meses estableció una ley. ¿Y cuál era esa ley? Esa ley era darle unos 10 años a aquellos que cumplían una valla. Entonces, ¿qué está pasando en estos momentos? Los corredores están en una situación de crisis, hay que ser concretos. Hay un problema de demanda, bien lo ha dicho nuestro amigo Quispe Candia, pero hay que buscar el equilibrio. Ahorita hay un reglamento de esa ley para ver qué empresas pasan esa valla. Y luego de pasar esa valla, ya lo dijo la ATU, viene el plan regulador de ruta. Un plan regulador de ruta que lo están haciendo técnicos extranjeros, porque no podemos dar las rutas a cualquiera, sobre todo con un comisionismo que ha destruido el transporte. Y aparte del comisionismo, la falta de demanda, que ha explicado nuestro amigo precedentemente, ha originado que el transporte ilegal, que es el enemigo común del transporte tradicional y de los corredores, sea el que reine. Es lo que está pasando con la Tupac Amaru. Hay posiciones técnicas que la ATU tiene que buscar un equilibrio para que el usuario no se perjudique, la mesa no se caiga. ¿Cuáles son? Criterios de superposición de rutas, que exista interconexión, que no se está existiendo. ¿Qué pasa? Los corredores, y esto pueden llamar a otros técnicos, a ingenieros que ven el tema, no tienen pasaje zonal. Entonces, por eso que la gente busca un poco la ilegalidad al salir del tradicional, porque no tiene ese pasaje zonal. Me voy al mercado, una China, un Sol, pero tú vas a un corredor que es un buen servicio y el corredor ya está parametrado sus precios, por escalas, no por zonal. Entonces, esas situaciones invocamos para que no pase lo que está pasando en estos momentos. Te doy solo 3 ejemplos de esta situación del día a día. Primer ejemplo, la avenida Bancay. Las 50 buses amarillos pasaban por la Bancay. Y cuando hablamos con ellos, yo les decía, esto va a tener problemas a corto plazo, porque la Bancay es una situación del corredor morado. ¿Qué hizo? Propuso su ruta y le costó 6 meses, pero ya está en otra ruta y se ha consolidado. Un buen ejemplo de cómo una empresa puede tener una visión. Ubita, que está entre las 16 rutas. Ubita puso una propuesta, pero hay criterios técnicos muy parametrados que tiene que analizar la ATU, porque le dijeron, pero como pasa 6 cuadras por el COSAC, no. Oye, pero su destino, que es algo muy importante, el destino de viaje es por la derecha. El COSAC se va para la izquierda. No, son 5 cuadras.
parámetro que origina un desequilibrio. Otro ejemplo, el último, la avenida Canadá. Quieren aplicar los 400 metros que se establecen en el COSAT para los corredores. Pero si tú sacas a todos los de la Canadá, ¿quién va a ganar? Si no puedes con el transporte ilegal de la Javier Prado. Entonces, esas son situaciones que queremos comentar para que no exista una mesa con una pata más grande que la otra. Y el usuario no se perjudica. ¿Con eso, señor candidato? Sí, evidentemente, estoy de acuerdo. Lo que sí es importante es de que la ATU tiene que pisar el acelerador. Han pasado 4 años. Y en relación a la autoridad, a las autorizaciones que por ley se está modificando la 30900, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? La ley es claro, la ley pone los parámetros claramente. En primera condición, tienen que ser empresas propietarias de las unidades vehiculares. O sea, si esa condición no se cumple, estamos hablando de lo mismo. Es decir, las empresas que van a participar en ella tienen que ser propietarias. Los estudios señalan que tienen que ser 15.000 buses que van a atender la demanda de viaje en Lima. Actualmente hay 22.000 combis, cúster y buses del transporte tradicional. Apenas llegan a 1.200 buses del metropolitano y los corredores complementarios que movilizan 1.300.000, 400.000 pasajeros por día. Los 18 millones y pico son movilizados por el transporte tradicional. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Y los colectivos ya no son un problema? Son un problema serio, pero el Como colectivo... no lo mencionan ustedes, pero el colectivo amparados incluso por la legalidad. O sea, me refiero, el Congreso de algún modo No está reglamentado. No está reglamentado. O sea, el Congreso, evidentemente, ellos... Hay un sector, ¿no? En el Congreso hay sectores, claro. Hay un sector que pertenece a un grupo de corrupción, otro que pertenece a una ideología extrema. Contados con los dedos son congresistas razonables, ¿no? Entonces es un poco difícil esperar que el Congreso otra cosa. Ellos quieren aprobar una ley que permita la circulación de colectivos en Lima. Es descabellado, ¿no? Es descabellado. Ya la ley que aprobaron anteriormente está perjudicando al transporte interprovincial. Es otra aberración. Que es otra aberración, ¿no? Pero hasta lo han reglamentado esa ley cuando aún no está concluida, porque el Tribunal Constitucional a esa ley ha declarado fundada, porque contravenía a la ley del consumidor y contravenía a la seguridad vial. Entonces, bueno, el Congreso mejor no comentemos, dejemos más en su lugar. Entonces decía yo, ¿qué tiene que hacer el Estado para acelerar esto? Por un lado, esperar hacer el cambio con el transporte tradicional es imposible, porque los dueños de las empresas tradicionales no tienen solvencia económica. Si es imposible, entonces, el Estado tiene que intervenir. Eso no está en la ley. Entonces, el Estado, lo dijo en su mensaje la Presidenta de la República. ¿Qué debe hacer el Estado? Una APP. El Estado comprar la flota, 5.000, 10.000 buses y entregarlo a los privados para que gestionen. A la manera del tren, la línea 1 de metro es del Estado, pero lo gestiona un privado. Así es. Entonces, ¿qué dice usted sobre ese planteamiento? Yo considero ahí que hay que hacer más... confiar a veces en la posibilidad empresarial. El transporte interprovincial, por ejemplo, cuando se quitó el comisionismo y se estableció las reglas claras, existen ahora empresas que dan la hora en el transporte interprovincial, la mejor flota de Latinoamérica después de México y Brasil. Pero por eso es que es importante que salga este reglamento para saber qué empresas pasan la valla. Por ejemplo, tenemos a Grubanito, a 50, a Nueva América, que están tratando de pasar la valla. Y existen otros, hasta Consorcio Vía, etcétera, etcétera. Pero primero que salga el reglamento para saber quiénes pasan la valla y quiénes podrían cumplir con el plan regulador. Porque tampoco podemos quitar a aquellos que han invertido en buses y tratan de sostener un transporte urbano. Sí, hay un gran porcentaje que se ha acostumbrado al comisionismo, a la combi barata y a no respetar las frecuencias y ir con la ley del centavo. Pero también tenemos que apostar por eso. Una idea interesante, efectivamente es cierto. Pero ¿qué se debe hacer? No lo he dicho completamente. Sin marginar a los que están operando actualmente, lo que se tiene que hacer es incorporarlos. ¿Qué hacer? Hemos hablado, son cerca de 380 empresas. Por supuesto, estas 300 no van a entrar todas, pero todos tienen afiliados a su empresa. Entonces, si la empresa, que son 3, 4 o 10 o 20 dueños de la empresa, que son los que cobran diariamente el alquiler de la ruta, que son millonarios, la gran mayoría, estos señores tienen que ya, después de 30 años de haber explotado capital ajeno, tienen que ceder, pues, vendan el 40 o el 45% de sus acciones, que les vendan a los dueños de las combis y las cúster. Pues de esa forma lo incorporan a su empresa. ¿Qué diría para terminar, señor Ojeda? Que la mesa se pula, que la autoridad no también se deje llevar por intereses, porque también, con todo respeto lo digo para finalizar, hay empresas que sus dueños son parte de los corredores. No puede estar en dos lados. Hay empresas tradicionales que han invertido en buses y son dueños, tampoco puede ser comisionista. Entonces tenemos que pulir la mesa
transparentar la situación para que el único beneficiario que está al centro sea el que gane. El usuario. Pero El nos usuario. vamos en la idea de que el metropolitano sí sirve, los corredores también, pero no se dan Pero hay abastos, que nivelar, y eso hay que nivelar. Hay que perfeccionar. Hay que Hay que perfeccionar. nivelar. Han Y sido muy pronto. amables. Muchas gracias. por Muchas su gracias a presencia. ustedes. Muy bien. Ha sido Luis Quispecandia y Martín Ojeda, que también nos acompañó esta mañana, para aclararnos un poquito más el tema del sistema del transporte, particularmente en Lima. Gracias por la atención prestada. Hasta mañana.